Tengo una buena noticia para vosotros. Bueno, en realidad, si vivís en Europa Occidental, tengo dos buenas noticias para vosotros. La primera, si vives en Europa Occidental, vives en el lugar más seguro de la historia de la humanidad. Es el lugar donde hay menos muertes por homicidios, por ejemplo. Y bueno, menos muertes por casi todo. Menos aquellas muertes asociadas con la edad avanzada, con la senectud. Y si no tienes la suerte de vivir en Europa Occidental, bueno, tengo otra buena noticia, como te decía. Probablemente vas a morir a una edad avanzada. Lo raro hoy en día es morir por algún tipo de accidente o por algún tipo de imponderable, causa externa, causa interna, en fin, cualquier motivo que pueda hacer que no llegues al final de tus días o que al menos no te hayas reproducido o vivido lo suficiente como para dejar un pozo significativo en la existencia. Así que, bienvenidos a un mundo, bienvenidos a una época donde deberíamos estar mucho más relajados, mucho más despreocupados de las eventuales causas de muerte. Pero, irónicamente, no es lo que está sucediendo. De hecho, sucede justo lo contrario. Cada vez estamos más preocupados, más concernidos, más histéricos. ¿Por qué pasa esto? Vamos a verlo en esta nueva charla de Baker Café. Una de las cosas más raras que están ocurriendo en el mundo actual es que los medios de comunicación están alertando mayormente de las causas más improbables de morir, en vez de centrarse en las más probables. Por esa razón, y también por el cableado específico de nuestro cerebro, resulta que algunas de las causas que creemos más probables de muerte, sumadas todas, ni siquiera llegan al 1% de todas las causas de muerte a nivel mundial. Por ejemplo, desastres naturales, 0,1% de las muertes en un año. Aviones, 0,01%. Terrorismo, 0,05%. Asesinatos, 0,7%. Si sumamos todos estos porcentajes, como os decía, ni siquiera llegamos al 1% de las causas que provocan la muerte de seres humanos. Y sin embargo, mirad los periódicos y mirad vuestros miedos y veréis que sintonizan perfectamente con estas causas que os acabo de mencionar. Y esto no solamente es algo anecdótico o algo interesante en sí mismo, sino que debería preocuparnos profundamente. En primer lugar, porque, tenemos una vida mucho más cruzada por la ansiedad, cuando deberíamos estar muchísimo más tranquilos y mucho más sosegados y contentos de todo esto que hemos alcanzado. Y por otro lado, los recursos y el tiempo son finitos, y si invertimos recursos y tiempo en causas de muerte poco probables, estamos desatendiendo las causas de muerte más probables, lo que en definitiva provoca más víctimas. Vamos a por una causa que, origina bastante paranoia en la sociedad actual, sobre todo en la más aburguesada: los homicidios. Cada vez hay menos homicidios en la mayoría de los países del mundo. Hay un descenso brutal, una especie de milagro criminológico que de hecho los expertos no se acaban de explicar, y por eso barajan al menos 15 teorías no excluyentes para explicar este descenso abrumador, sobre todo en los últimos 30-40 años. Ya os digo, ha sido algo impresionante. Sin embargo, cuando se trata de la cobertura de los medios de comunicación, las muertes violentas por homicidios, por asesinatos, representan más de 2/3 de la cobertura de grandes medios de comunicación como The New York Times o The Guardian, a pesar de que solo representan el 3% de muertes de Estados Unidos. En países como España, donde el porcentaje es aún menor, los medios de comunicación repiten machaconamente cualquier asesinato, cualquier homicidio, y de hecho desde púlpitos mediáticos y políticos no es raro que nos digan: tened cuidado cuando salgáis por la noche, cuando vayáis por un callejón oscuro, porque un completo desconocido os puede asesinar. Y esto es realmente muy improbable, pero es que además la mayoría de homicidios no los perpetran desconocidos. Lo más probable es que tu homicida sea alguien que conozcas, sea un amigo, sea un familiar, sea un allegado. Y de hecho la probabilidad es tan baja de que alguien te asesine que en comparación con la probabilidad de que te suicides, estamos hablando de algo irrisorio. De hecho,
la probabilidad de que te suicides es en España unas 13 veces superior a la probabilidad de que alguien te mate. Es decir, que la persona más peligrosa de este mundo no es el otro, eres tú mismo. De hecho, la probabilidad de que alguien nos mate en España es tan baja que una mujer española debería tener al menos 166.666 hijos para que al menos solamente uno de ellos fuera un asesino potencial. Es decir, dicho de otra manera, solo el 0,003% de todos los españoles es un asesino. El 0,04 más o menos son hombres y el 0,02 son mujeres. Los hombres perpetran mayores asesinatos a otros hombres y en una menor proporción a otras mujeres, y las mujeres perpetran mayormente asesinatos pues a sus parejas si son lesbianas o a niños y ancianos. Básicamente porque los homicidios nacen del impulso, de la falta de autocontrol, y en ese sentido la fuerza letal, es decir, la fuerza física del que perpetra el homicidio, es fundamental. Así que normalmente lo más fácil es que acabes matando a una persona que es mucho más floja que tú a nivel físico, muscular y demás. ¿Y cómo es posible que los medios de comunicación digan justo lo contrario? Bueno, esto tiene que ver un poco con un fallo de nuestro cerebro, algo así como un decalaje evolutivo. Digamos que dentro de nuestra cabeza hay una estructura llamada amígdala. Bueno, en realidad son varias estructuras y en realidad no solamente se ocupan ellas del miedo que sentimos, pero bueno, básicamente por simplificar diríamos que la amígdala es una especie de centinela que está continuamente evaluando nuestro entorno para saber si realmente sufrimos un peligro. En tal caso de que delante de nosotros hay algún tipo de peligro, entonces se pone en marcha el sistema de huida o ataque. Y hasta que el peligro no desaparece, la amígdala no se desactiva. ¿Cuál es el problema? Que la amígdala está sintonizada, está programada para interpretar peligros que en el pasado, cuando se forjó, hace miles de años, nada tienen que ver con los peligros actuales. Por ejemplo, una serpiente, aparece una serpiente en mitad del bosque, la vemos y, bueno, o salimos huyendo o la atacamos inmediatamente y no nos planteamos nada más. Hablamos de estadísticas, de probabilidades, de si realmente esta serpiente puede ser a lo mejor benigna o su mordedura no es letal. No nos planteamos nada de todo esto. Solo sobrevivieron aquellos que mataban a la serpiente o salían corriendo. Nada más. El problema de los miedos actuales, de los riesgos actuales, es que no son tan fáciles de identificar. Por ejemplo, la polución del ambiente, la polución del aire, es un riesgo de muerte muy alto. Sin embargo, no se puede ver. Es decir, que no podemos tener miedo de algo que no estamos viendo o de algo que no acabamos de entender. Tampoco la amígdala se suele activar con temas que tienen que ver con probabilidades, porque somos bastante anuméricos, no sabemos calcular estadísticamente lo que es más peligroso. ¿Qué es más peligroso? ¿Estar sentados en el sofá o tirarnos de un paracaídas? Spoiler, estar sentado en un sofá. ¿Qué es más peligroso? ¿Un terrorista o un ciervo? Spoiler, un ciervo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un perro o un tiburón? Spoiler, un perro. Y además, muchos de los miedos actuales son probabilísticos, es decir, que siempre están ahí, siempre subyacen en la dinámica del día a día, con lo cual nunca desaparecen del todo, con lo cual la amígdala tampoco se desactiva del todo. Y aquí entran los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que vender periódicos, tienen que vender horas de televisión, de YouTube, de lo que fuere, y al final lo más fácil es, para llamar la atención de la audiencia, en esta especie de ecosistema de la economía de la atención, es activar la amígdala del televidente, del lector, del consumidor. Y la forma más fácil es apelar a los miedos más ancestrales, más primitivos, como es el asesinato, por ejemplo, como es un atentado terrorista, un desastre natural y cosas así. Un terremoto, por ejemplo, o un tiburón que llega a una playa y asusta a los bañistas. Todo esto llama nuestra atención porque activa nuestra amígdala, porque activa nuestro mono sin pelo. Y al final los medios de comunicación retroalimentan este fallo del cerebro y mantienen la amígdala hiperexcitada, convirtiéndola en una especie de paranoica, histérica, que siempre está gritando frente a todo y siempre está súper alarmada. Y por eso se produce la paradoja de que cuanto menos riesgos hay en el mundo, por ejemplo, menos homicidios, mayor es la preocupación por esos riesgos. Es decir, mayor es la preocupación, por ejemplo, por el homicidio.
Cuantos menos homicidios hay, más miedo tenemos de sufrir un homicidio. Porque los medios inciden más en ese tema y además, bueno, el umbral ha bajado tanto, el umbral del riesgo, al final la más mínima perturbación en el mundo en ese sentido nos parece muy, muy, muy llamativa. Es decir, de alguna manera podríamos afirmar que nos quejamos más en tanto en cuanto tenemos menos motivos para quejarnos. Así somos. Hemos hablado del terrorismo. Vamos a dar unos cuantos datos más para que veáis hasta qué punto el terrorismo es algo irrisorio, es algo que no deberíamos, apenas ni gastar un solo segundo en hablar de ello. En general, es más probable, por ejemplo, que un avión sea estrellado por culpa de una bandada de gansos que por un terrorista. De hecho, es 8 veces más probable que un policía mate a un estadounidense que un terrorista. Y es miles de veces más probable que te mate un ataque al corazón que un terrorista. De hecho, la probabilidad de que un norteamericano medio muera en un atentado terrorista en un año dado es aproximadamente de 1 entre 5 millones. Es decir, que tiene 775 veces mayor probabilidad de suicidarse. O hablemos de los accidentes aéreos. Solo el 0,00025% de los vuelos comerciales de todo el año han sufrido un accidente fatal. De hecho, en los últimos 70 años, volar se ha vuelto 2100 veces más seguro. Para que veáis lo seguro que es volar, hay pocos accidentes, pero si los hay, realmente lo raro es que muera todo el pasaje. Lo más fácil es que el avión se estrelle sin que nadie muera o que haya solamente 1 o 2 víctimas. Por supuesto, volar es el medio de transporte más seguro que existe por hora dada y por kilómetro recorrido. Para que os hagáis una idea de la magnitud, el número de muertos por tabaco equivale aproximadamente a 3 aviones Jumbo estrellándose cada día. Es decir, más de 300.000 norteamericanos al año. Eso es lo que muere la gente por fumar, no por volar. ¿Cuál es el verdadero riesgo o peligro a la hora de viajar? Bueno, pues los accidentes de tráfico, todo lo que sea coger un coche, un autobús, un autocar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así no hay que volverse paranoico, porque en 2018, por ejemplo, hubo 1.806 muertos en España por accidentes de tráfico, pero esta siniestralidad ha ido descendiendo año tras año. Por ejemplo, en 1993, a pesar de que había menos españoles en España, morían 6.000 personas al año. En 2005 murieron 4.500, en 2007 3.500 y en 2010 2.500. Y como os digo ahora, ni siquiera llegamos a los 2.000. A todos nos meten el miedo desde pequeños a morir electrocutados. No metas, niño, los dedos en el enchufe, cuidado con la electricidad, cuidado con los rayos, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, el porcentaje de víctimas de accidentes vinculadas a la electrocución en España queda relegado a un mísero 0,4% de casos. En 2007, por ejemplo, solo hubo 69 víctimas de electrocución. El 89%, por cierto, eran hombres. ¿Cuál es el verdadero peligro, el que deberíamos asimilar con más terror? Pues los atragantamientos, los ahogamientos y las caídas. Ducharse en una bañera es peligrosísimo. Bajar las escaleras es peligrosísimo. No tanto subirlas, por cierto. Así que mejor coger siempre el ascensor, al menos para bajar. Tener piscina en casa es peligroso si hay un niño cerca. Y en fin, atragantarse con todo tipo de alimentos y juguetes es algo bastante normal, tanto en ancianos como en niños. Solo en España, si sumamos atragantamientos y ahogamientos, tenemos 11.707 víctimas al año. 11.000 muertos solamente por ahogarse y atragantarse. Simplemente por comer un mochi, hay 4 o 5 víctimas anuales en Japón, solo en Japón. Solamente por comer cacahuetes hay 10 muertos en Estados Unidos al año debido a alergias alimentarias. Y en general, debido a las alergias alimentarias, hay 150 muertos en Estados Unidos cada año. Así que no tengáis miedo a los terremotos. Los terremotos raramente matan a mucha gente. Y además ocurren muy de vez en cuando. Debéis tener miedo a las caídas sin terremotos, a las caídas
en sí mismas, porque en España solamente por caerse mueren 30 personas al día. 30 personas al día, cada día. ¿Alguna vez en los medios de comunicación, en la radio, donde fuere, os dicen, hoy han muerto 30 personas por caerse? No debemos permitir que esto siga pasando. Esto es una sangría, ¿no? Nunca lo habréis oído. Nunca se dice. Porque caerse no es un riesgo que parece que requiere de nuestra atención o de la inversión de recursos para evitarlo. Y ya no digamos de estos conspiranoicos y pseudocientíficos que creen que hay que apagar el wifi por la noche o hay que tener cuidado de las ondas electromagnéticas de las antenas de telefonía móvil o de las centrales nucleares y demás. Todo esto es peccata minuta, todo esto no mata a nadie. Lo que mata de verdad a la gente es algo tan sencillo como el sol. Las radiaciones del sol es algo que mata, y ya no digamos las cabinas de bronceado. Deberían prohibir terminantemente las cabinas de bronceado. Deberíamos usar protector solar. Deberíamos tener miedo al sol en pleno verano, pero no es así. Vamos por la playa y lo que vemos es muchísima gente tostándose al sol como si no pasara nada. Y si hablamos de animales, olvidaos de las serpientes, olvidaos de las arañas, olvidaos de los tiburones. Tened más miedo a los perros, pero sobre todo tened miedo a los mosquitos. Las enfermedades transmitidas por mosquitos ha sido la causa que más ha matado frente a cualquier otra causa de la historia de la humanidad. No hay nada que haya matado tanto como el mosquito. En los últimos 200.000 años seguramente el mosquito ha matado a más de 52.000 millones de personas, de un total de 108.000 millones de personas que han existido hasta ahora. Es decir, estamos hablando de la mitad. La mitad de todos los muertos de la historia los ha provocado un mosquito. Tampoco tengáis miedo a los videojuegos, a las películas violentas, a nada de todo esto. La ficción, por muy violenta que sea, no está correlacionada con el aumento de la violencia. De hecho, cuanto más exposición a la violencia ficcional existe, parece que menos violencia real se produce en un país. Así que no tengáis miedo a las armas hechas de píxeles, a las hechas de plástico y demás. Tened miedo, si acaso, a las armas de verdad. Porque Estados Unidos, debido a su laxa regulación en torno a las armas, provoca muchas muertes indirectas, porque tener un arma en casa, los padres que tienen un arma en casa para proteger a la familia de posibles intrusos, están matando indirectamente a sus hijos. Porque los hijos, muchos de ellos, acaban jugando con estas armas y mueren accidentalmente. Estamos hablando de 1.800 víctimas al año. 1.800 niños que mueren porque sus padres tienen armas en casa. En fin, todo esto debe hacernos reflexionar acerca de lo complejo que es el mundo, pero sobre todo acerca de lo limitada que es nuestra mente para capturar todos los riesgos, para entender todas las muertes, para entender todas las paranoias que nos están alimentando desde los medios de comunicación. Al final lo importante es que, bueno, seguramente con los datos no vamos a matar realmente el relato, pero sí que a lo mejor podemos tener una guía más objetiva o una brújula que funcione un poquito mejor a la hora de guiarnos por el mundo. Y eso es lo que he intentado hacer humildemente con mi último libro, que me consta, y estoy bastante seguro de ello, de que es, al menos en español, el único libro que trata de este tema de esta manera. Es el siguiente, atención, que viene la promoción. ¿De qué no te vas a morir? Este maravilloso libro, que como veis está escrito a 3 colores, está lleno de tablas, está lleno de gráficas, está lleno de aforismos que os digo que, bueno, deberíais aprenderos de memoria para guiaros un poquito mejor por la vida, o al menos para que estos aforismos no sean tan inútiles, pero grullescos y tautológicos como los de Pablo Coelho. Y en fin, también hay datos de todo tipo que tiran por tierra los miedos modernos más fundamentados y más prodigados en los medios de comunicación y en algunos partidos políticos también. Y en fin, es un libro que creo que es para consultar tranquilamente, que seguramente no va a matar el relato, pero sí que nos va a permitir ver con un poquito más de claridad el mundo. Y sobre todo darnos cuenta de que el mundo es
mucho mejor de lo que era antes, apenas hace 50 o 60 años. No hace falta irse muy atrás tampoco. Y también es un libro que, bueno, en la medida de lo posible he intentado que sea divertido, que sea entretenido, que sea apasionante. Y también he intentado que los capítulos tengan una estructura divertida o entretenida, porque he confrontado el miedo más improbable pero más difundido por los medios de comunicación con el miedo más probable y a la vez menos difundido por los medios de comunicación. Y esta confrontación pues tiene algún tipo de simbología o algún tipo de parecido metafórico o lo que fuere. En fin, creo que no me dejo nada en el tintero, y si no me muero, que lo más probable es que no lo haga, seguiré haciendo vídeos como este. Y si os compráis el libro y os gusta, recibiré vuestros correos y vuestros mensajes criticándolo constructivamente con mucho placer. Y si algún día nos vemos en algún café, pues será un placer para mí echaros una firma, y hasta utilizaré mis superpoderes para determinar qué día, qué fecha concreta os vais a morir. Lo más probable es que sea de viejo, ya os lo adelanto. Hasta la próxima.